Estaba en mi escritorio disfrutando de un café a media mañana que me trajo mi asistente. Aunque ella usó azúcar artificial, amenacé con cambiarme al té negro. Estaba pensando en un problema de derechos de autor que necesitaba una resolución inmediata, pero el gobierno federal estaba retrasando la publicación de material confidencial. Eran lentos como de costumbre, lo que dificultaba hacer cualquier cosa. Los empleados federales mostraron una incompetencia extrema, eludiendo la responsabilidad sin órdenes directas. Me preguntaba cuántas personas manejaban una carta antes de que se tomaran medidas. Estaba atascado, sin poder pasar a mi próximo proyecto y enfrentando pérdidas financieras si los artículos tenían que ser destruidos. El aumento de las preocupaciones liberales había complicado cuestiones simples, incluso cambiando los títulos de trabajo. Me sentía demasiado viejo para estas tonterías. «Hay una señorita aquí para verte», dijo Jackie Stoddard, entrando a mi oficina. Ella no quiso dar su nombre, pero me entregó esta foto. Mientras miraba la foto, el terror me invadió. «Hijo de vaca», pensé. «¿Por qué ahora?». Era una foto de Sharon, mi ex, y yo el día de nuestra boda, tomada hace 18 años. Me recordó el dolor, las trampas y las lágrimas. La gente asumió que había vuelto a lamerme las heridas y tenían razón. En ese entonces, no entendía el dinero ni el poder, pero había cambiado desde entonces. «Pregúntale si es Susan o Sandra Press», le dije, entregándole a Jackie una unidad USB y una bolsa con cierre hermético. «Si es así, muéstrale el video sobre esto. Si quiere una copia, entréguele todo y devuélvame el original. Vuelve después y responderé a tus preguntas». A los 42, acepté la soltería. Mi corto matrimonio con Sharon Grace McCormick había arruinado mi confianza. Ahora la gente tenía que ganárselo, lo cual era difícil. Medí 6 pies y 4 con una cintura de 38 pulgadas, pesando 200 libras. Hice ejercicio en el gimnasio durante 2 horas después del trabajo. Mi cabello negro parduzco se estaba encaneciendo ligeramente y todavía llamaba la atención. Tuve algunas relaciones casuales, pero el matrimonio y el amor no eran para mí. Aproximadamente 1 hora después, Jackie regresó, dejando la puerta abierta. Ella explicó que la joven todavía tenía muchas preguntas. Se sentó, su rostro serio mostraba que no se iría sin respuestas. Mirándome con sus ojos esmeralda, esperó a que hablara. «¿Sabes cuál fue?». «Sandra», ella respondió. «¿Quién es ella y por qué estaba tan conmocionada?». Ella lloró, diciendo, «Nos han mentido toda la vida. Si mi corazón está bien, a él también le mintieron». Sandra es una de un par de gemelas idénticas. El clip que viste fueron las últimas palabras que me dijo su madre antes de nuestra primera audiencia de divorcio, 7 meses antes de que nacieran los gemelos. Me enteré de ellos a través de amigos y no me informaron que estaba embarazada. El resto de los artículos en el palo detallan qué pasaría si los contactara. Su padre, entonces con la CIA, hizo que me despidieran del FBI con cargos falsos porque me odiaba. Los documentos implican que hay un contrato en mi vida si interfiero con ellos. Era un hombre poderoso y peligroso. Ella se divorció de mí para casarse con mi ex mejor amiga con quien Shed había tenido una aventura durante meses. Hasta donde yo sé, él es su padre natural. ¿Cómo me encontró y qué quiere? Sandra encontró una foto vieja en su ático con tu nombre, te buscó en Google y te reconoció. También encontró el certificado de matrimonio original y los documentos de divorcio. Ella te rastreó a través de Facebook y otras búsquedas en la web. Ella vino a encontrar una coincidencia de médula ósea para su hermana gemela, que se está quedando sin tiempo. ¿Por qué ven a mí? No soy su padre. No tiene sentido, respondí. Su madre estaba con su padre meses antes de que la conociera. Su padre se aseguró de que Sandra sospechara algo y convenció a los médicos de que realizaran una prueba de ADN durante la prueba de médula ósea. Mr. Press no es su padre biológico. ¿Qué opinas?
La expresión de Jackie se convirtió en una gran sonrisa cuando se formaron lágrimas en mis ojos. Si Sandra tenía razón, significaba que mi ex me había mentido todos esos años atrás. Me preguntaba si podría ser su padre. Supe que estaba relacionada contigo en el momento en que la vi, dijo Jackie, poniéndose de pie. Ella tiene una mirada que lo deja claro. ¿Estás listo para quizás el mayor shock en años? Jackie. Enviar la información en el palo a mis editores. Dígales que lo publiquen de una manera que no se pueda rastrear hasta mí y que no revelen mi nombre escrito porque mi vida aún podría estar en riesgo. Haga hincapié en que debe hacerse público rápidamente. Luego, busque a alguien que le haga una prueba rápida de ADN y programe una cita. Si soy su padre, quiero pruebas cuando confronte a su madre. Si es cierto, necesito un abogado litigante para luchar por mis derechos parentales. Despeja mi agenda. Necesito ir al hospital de Susan lo antes posible, dije. Ahora tengo que encontrar a Sandra. Sandra, pasa y preséntate. Jackie llamó. Sandra entró y en el momento en que la vi, supe que se parecía a mi hermana menor a los 16 años. Me atraganté. Abrumados por la emoción, Sandra y yo comenzamos a llorar. Jackie tomó algunas fotos con su teléfono para capturar este momento que cambió su vida y luego nos dejó solos. Sandra y tú tienen una cita para análisis de sangre en One. Prometieron un trabajo urgente y lo cargué en la tarjeta corporativa. Jackie dijo que cuando regresó también arreglé que conocieras a tu hermana Bárbara en Kuntels a las 3 y reservé una mesa privada. Sandra necesita ver qué hacemos. Bárbara se asegurará de que sus hijos estén bien cuidados. Ella sabe que tienes noticias familiares importantes. Me quedé allí, emocionado e inseguro, viendo a Sandra caminar hacia mí. Tenía tantas preguntas. La abracé fuertemente mientras Jackie cerraba la puerta. Era difícil comprender que podría ser un dada. Sandra parecía sentir lo mismo. Temblando cuando salimos de mi oficina, tratamos de mantener las cosas ligeras, dando pequeños pasos para resolver todo. Después de hacer arreglos para que la clínica enviara el informe por correo electrónico, salimos a almorzar tarde. Me enteré de que Sandra había faltado a la escuela y había conducido todo el día hasta que tuvo que descansar en una estación. Estaba furiosa de que ella hiciera algo tan arriesgado, pero contuve la lengua, dándome cuenta de que podría estar reaccionando como un dada sobreprotector. También me recordó algo que habría hecho a su edad. Cuando llegamos a Kuntels, noté el auto de Barbs. Sé que estamos aquí para conocer a tu hermana, pero ¿por qué Jackie preparó esto sin hablar contigo primero? Preguntó Sandra. Estás a punto de ver lo que Jackie y yo vimos cuando te conocimos, le respondí. Explicará por qué creemos que tú y Susan son mis hijas y por qué me sorprendió cuando la prueba dio positivo. ¿Puedo llamarte papá? Preguntó Sandra. Me reí y sonreí. Me encantaría eso. Kuntels era un restaurante familiar, un paso adelante de Red Lobster con una excelente reputación. El propietario y la anfitriona nos llevaron a nuestro stand privado. Inmediatamente, pedí una botella de champán y pañuelos extra. Bárbara nos la devolvió, así que le pedí a Sandra que esperara mientras me acercaba. Hola, hermana. Gracias por conocerme, dije. Bárbara levantó la vista y dijo, ¿te ves feliz? ¿Qué está pasando? Bárbara, levántate. Hay alguien a quien quiero que conozcas, le dije cuando Sandra se acercó. Ella es la hija de Sharon, Sandra. Bárbara se volvió y se quedó mirando, pareciendo ver una versión más joven de sí misma. Tenían el cabello castaño largo similar, pómulos altos, orejas pequeñas, ojos celestes y sonrisas cálidas. ¡Oh, Dios mío! Barb, exclamó. Paul, deberías haberme advertido. Esto es increíble. ¿Cuánto tiempo sabes de ella? Alrededor de 5 horas, dijo Sandra emocionalmente. Lo sorprendí en su oficina. Jackie y papá lo supieron de inmediato. Al verte,
entiendo por qué. El servidor regresó con pañuelos desechables y entendió por qué necesitábamos privacidad. Bárbara, entre lágrimas, explicó. 3 personas más se unirían a nosotros, así que la anfitriona nos trasladó a una mesa más grande. Bárbara llamó a su esposo para que se uniera a nosotros y notificó a nuestros padres que vinieran rápidamente, calificándolo de emergencia familiar. Mamá preguntó qué le pasaba, pero Bárbara dijo que no podía explicarlo. Todos estábamos emocionados. Recibí un mensaje de Jackie diciendo que el editor había publicado la información y que estaría en las noticias de las 6. Acabábamos de calmarnos después de nuestra primera copa de champán cuando llegaron el esposo de Barb y mis padres. Me reí al escuchar la voz fuerte de mi papá. Más vale que haya una buena razón para esto. Bárbara y yo nos pusimos de pie para saludarlos. Mamá, papá, Lou, me gustaría presentarles a la hija de Sarons, Sandra Press, dijo Bárbara con orgullo. Mi madre reconoció instantáneamente el parecido y sonrió ampliamente, llena de orgullo. Finalmente tuvo a la nieta que siempre quiso. Mi papá se quedó atónito sin palabras por una vez. Cuando finalmente habló, dijo, lo veo, pero es difícil de creer. Mi mamá se sentó al lado de Sandra tomándola de la mano con fuerza, demasiado emocionada para hablar. Mi papá pidió 2 botellas más de champán, su orgullo era evidente. Después de rellenar nuestros vasos, me puse de pie con los míos. Necesito explicarlo, dije cuando Sandra comenzó a grabar con mi teléfono. Compartí cómo nos conocimos y qué había sucedido ese día. Entonces mi papá se puso de pie. Sandra, no necesitamos una prueba de ADN para confirmar lo que ya sabemos. Bienvenido a nuestra familia. Tienes 2 tías más que conocer pronto. Prométanos que siempre considerará a esta familia como su hogar. Sandra tomó el teléfono y habló. Vine aquí buscando la verdad, sin saber que encontraría hoy ha cambiado todo para papá y para mí. No lo sabíamos hasta ahora. Conocer a la tía Barb me mostró lo que es el amor incondicional. Mi hermana gemela, Susan, sentirá lo mismo. Escaneé la mesa mientras todos se emocionaban. Incluso mi padre, que nunca lloró, tenía lágrimas en los ojos. Mi mamá levantó 2 dedos, llorando más fuerte. Capturé las lágrimas de alegría de todos. Antes de detener la grabación, Sandra agregó la información de ella y sus hermanas a mis contactos y le envió un mensaje de texto a Susan, mostrándome el video. Ella le envió un mensaje a Sandres. Si lo que creemos es cierto, la prueba de ADN lo confirmará. Mira las noticias de las 6. Amor, tu gemelo. Mi madre preguntó si todavía estaba incrédula. Sandra mostró sus fotos de Susan y de ella misma. Mi mamá exigió copias para su computadora portátil, mostrándolas en pantalla completa para que todos las vieran. Sandra luego apagó su teléfono y lo volvió a guardar en su bolso, haciéndome darme cuenta de que nadie sabía dónde estaba. Sonó mi teléfono. Fue Susan. Me levanté y me alejé para responderla. Mi papá notó que lloraba y me miró cuestionando. Sandra Maud, es mi hermana. Mi papá asintió comprensivo y respondí a la llamada. Hola, soy Susan. Después de ver el video, tuve que llamar. Ella dijo que mamá no estará en casa hasta al menos las 7 porque se detendrá en la estación de policía para recibir información actualizada sobre Sandra. Estoy fingiendo no saber nada. La policía llegó antes y dejó su tarjeta. ¿Alguna idea sobre lo que debería hacer? Haz que vea las noticias de las 6 y preste atención a lo que se revela sobre mí. Dile que hablarás cuando tus padres no estén cerca y muéstrale el video. Dale mi número y pídele que envíe un mensaje de texto antes de llamar. Demonios, entiéndelo. Después de ver las noticias, respondí, una vez que tengamos la prueba de ADN, Sandra y yo podríamos traer a toda la familia. ¿Qué quiere decir? Susan preguntó después de explicar las acciones de Sandres para ayudarlo, la familia correrá la voz.
No sé cuántos vendrán, pero los que puedan lo harán. Te lo expliqué. ¿Por qué? Ella preguntó. Familia, dije. En la familia Patterson, la sangre es más espesa que el agua. Si no soy compatible, alguien más podría serlo. ¿Así como así?, preguntó Susan. Dudoso. Sin duda lo verás, dije con una sonrisa. Después de todo, somos extraños. Hablamos un poco más antes de despedirnos y ella respondió con sollozos aliviados. Después de pedir la cena, le expliqué a la familia por qué Sandra estaba aquí. Inmediatamente, los teléfonos celulares comenzaron a sonar, llamando a otros para correr la voz y reunir posibles coincidencias. Mi madre se encargó de organizarlo todo. Sandra, ¿cómo llegaste hasta aquí?, preguntó mi padre. Conduje mi vieja camioneta Voyager 1994. Está a un paso de alquilar un naufragio. Ella se rió. Está en el estacionamiento de papás. Hijo, lleva esa furgoneta a mi concesionario por la mañana. Ella no está conduciendo de regreso en eso. Es un milagro que haya llegado hasta aquí, dijo mi papá con firmeza. A su edad, añades tanto sentido común como ella. Ella está decidida. ¿Qué planeas darle?, pregunté. Ella puede elegir uno, respondió él con un guiño y una sonrisa. Si pudiera elegir, sería un 4X4. Me encanta el aire libre, dijo Sandra. Mi papá respondió con una gran sonrisa porque a todos nos encantaba el aire libre. Si el clima lo permitía, estábamos pescando, acampando o cazando. Comenzó a recordar el verano en que aprendía a hacer esquí acuático descalzo, compartiendo sus muchas historias como si estuviera sosteniendo la corte. Mis padres insistieron en que Sandra se quedara con ellos por la noche, y acordaron que no parecería correcto que estuviéramos solos. Después de la cena, papá los llevó a su vehículo y luego a su casa. Mi madre estaba encantada, ya planeaba malcriar a su nueva nieta. Papá terminó esperando hasta la 1 a.m. para que llegaran a casa alrededor de las 10:00 p.m. El investigador de la policía me llamó. Le tomó 2 horas completar una verificación de antecedentes sobre mí. Los medios de comunicación estaban llenos de preguntas sobre la información que publiqué. Discutimos la situación y los problemas relacionados. Ver a las 3 generaciones en el video había respondido muchas de sus preguntas. Le dije que estábamos apresurando las pruebas de ADN para confirmar nuestra relación y que Sandra estaba con mis padres. Una vez confirmado, volveríamos a ver si podía ser rival para Susan. Le pedí que nos diera algo de tiempo y le prometí informarle sobre nuestro progreso. Susan luego me dijo que él le informó sobre nuestra discusión. Me enfrentaba a mi pasado de nuevo, pero con una nueva perspectiva. Esta vez, no me intimidaría el poder y el dinero de la familia de mi ex esposa. Usaría los medios, los tribunales y la verdad a mi favor. Tenía los recursos, las pruebas y una determinación creciente. No busqué venganza, justicia a través de la verdad. Estaba listo para enfrentarme a 4 personas y al gobierno federal. A la mañana siguiente, estaba en mi oficina asegurándome de que cualquier cambio de horario no me afectara mucho y configurando las tareas para Jackie. Mientras yo no estaba, Jackie seguía revisando las cuentas de correo electrónico como una madre sobreprotectora, preguntándome sobre mi día y extrayendo todos los detalles que podía. Para ser honesto, nunca me cansé de mirar a Jackie Stader. En su juventud, ella debe haber sido el sueño de todo adolescente. Su cabello castaño de estilo natural acentuaba sus rasgos suaves, y sus penetrantes ojos verde esmeralda y labios carnosos seguían cautivando. Como hombre soltero, a menudo la admiraba, pero estaba agradecido de que nunca me sorprendiera mirando. Finalmente, recibió los resultados de la prueba de ADN, los imprimió y exclamó: «Está confirmado. Tú eres su padre». Jackie llamó inmediatamente al laboratorio para enviar la información al especialista de Susan y comenzó a buscar al abogado litigante más duro de Nueva York. Después de examinar algunos, seleccionó los mejores y organizó un chat de Skype.
El abogado aceptó trabajar sobre una base porcentual, confiando en que era una volcada. Con la prueba de ADN, perseguiríamos a mi ex esposa, su esposo y sus padres por negarme mis derechos parentales. La orden judicial restrictiva en mi contra sería aplastada, demostrando sus acciones deliberadas. El supuesto contrato sobre mi vida, aunque no fuera fáctico, demostraría sus intentos de intimidar y controlar. El abogado vio el potencial de un caso significativo incluso antes de involucrar al gobierno. Le dije a Jackie que enviara una caja gris cubierta de polvo de la caja fuerte a mi nuevo abogado. Contenía pruebas legales de que el padre de Sharon había tratado de destruir mi carrera en el matrimonio. Había llevado años recopilar esta evidencia a través de varios niveles gubernamentales. Más tarde supe que el oficial de policía había publicado el video, convirtiendo la historia en una hija fugitiva, encontrando a su padre biológico para salvar la vida de sus hermanas, provocando un frenesí mediático. «Mamá, está confirmado», dije por teléfono. «Soy padre 2 veces. Gracias a Dios. Prepárese para salir mañana a las 7 a.m. del estacionamiento de automóviles. Difundiré las noticias». «¿Has llamado a tus hijas?», preguntó mamá. Ahora estábamos en la carretera, conduciendo un Ford Explorer de 2 años completamente cargado a Oswego, Nueva York. Sandra y yo abrimos el camino con mis padres en un autobús turístico y otros 33 vehículos lo siguieron. La tribu estaba en camino cuando sonó mi teléfono. Sandra respondió y lo puso en altavoz. «Está siendo rastreado por CNN», dijo Susan. Después de nuestros saludos, hay un autobús turístico con un letrero que dice que vienen los Carlson. Uno de cada 141 debería coincidir. Bueno, tenemos la prueba de ADN que demuestra que es nuestro padre. Tengo un Ford Explorer nuevo de 2 años, respondió Sandra. Papá dijo que si se confirmaba, vendría mucha familia. Pero nunca esperé esto, explicó Susan. Me ha dado una nueva esperanza que nunca imaginé. No recuerdo sentirme tan bien. La familia de papá corrió la voz y la gente salió de la nada. Conocí a tantos familiares esta mañana que se necesitarán múltiples presentaciones para recordar sus nombres. Conocí primos primero, segundo e incluso tercero. Estoy tan orgullosa. Quiero cambiar mi apellido a Carlson, dijo Sandra. Nunca supe que existieran familias como esta. Estaba tan abrumado que casi me salgo de la carretera. Fue entonces cuando decidí escribir esta increíble experiencia en mi próximo libro. Mis hijas todavía estaban hablando de las experiencias de Sandra cuando Susan dijo que tenía que irse. Su madre acababa de entrar en la habitación. «Papá, ¿estás bien?», preguntó Sandra con preocupación. «Te vi ponerte muy emocional. ¿Cómo esperas que me sienta?». Descubrí que tengo 2 hijas criadas por mi ex esposa y una ex amiga sin mi conocimiento. Uno es vibrante y lleno de vida. El otro está a punto de morir. Uno es tan fuerte e independiente. Movió montañas sin pensar, como yo lo haría. Y ella quiere tomar mi nombre, le respondí con orgullo. Abrumada emocionalmente, Sandra respondió: «Estaba tan concentrada en salvar la vida de mis hermanas que no pensé en el impacto en ti. No era una buena pareja porque heredé un gen defectuoso de nuestra madre. Los problemas emocionales que he causado se sentirán durante días. ¿Puedes perdonarme?». ¿Para qué? ¿Entrando en mi vida, poniendo todo patas arriba? No. De eso se trata vivir. Les has dado a todos otra persona a quien amar. Me has dado la oportunidad de ser un verdadero padre, dije entre lágrimas. Tus abuelos te adoran. Mi madre está muy orgullosa. Ver su rostro en ti lo significa todo. Tú y tu hermana se han convertido en sus favoritas por derecho de nacimiento. Ella nos ha estado malcriando. Fuimos de compras, y si ella me compró un atuendo, también le regaló uno a Sue. Ella se rió, diciendo que tenía años de malcriar para ponerse al día. Esa es mamá.
te resultará imposible distanciarla de ti. Sé que lo he intentado, dije. Barbie y mis hermanas se jactarán de esto durante semanas. Al final, esto se convertirá en una leyenda familiar compartida durante años. Nos enteramos de que tan pronto como Sharon vio las noticias en vivo sobre nuestra llegada, comenzó a tener ataques de pánico severos. Los muros que había construido se desmoronaban. Susan, sintiéndose vibrante y fuerte, la confrontó tan pronto como apagó su teléfono. «Mamá, ¿por qué ocultaste la verdad sobre nuestro verdadero papá?», preguntó Susan. Cuando no obtuvo respuesta, presionó más fuerte. «Nos ocultaste la verdad, tomaste decisiones sobre nuestras vidas. ¿Qué te dio el derecho de jugar a ser Dios? Ni siquiera papá lo sabía. Si Sandra no se hubiera enterado de él y hubiera buscado la verdad, ¿me habrías dejado morir?». Sharon no tenía respuestas, nunca esperaba que la verdad saliera a la luz. Su padre había odiado a Paul desde el principio e hizo todo lo posible para alejarlo. Afortunadamente, el médico de Susan entró. En ese momento, recibimos ADN de un hombre que no conocíamos, demostrando que es el padre biológico de Susana. Él viene a hacerse la prueba, y hay una buena posibilidad de que sea compatible con la médula ósea. Debería estar aquí mañana por la tarde, y por su protección. El infierno está bajo vigilancia, dijo el médico antes de irse. Mamá, mi papá biológico vendrá con otros 140 en caso de que no coincida. Él quiere darme una oportunidad de pelear, dijo Susan. Está arriesgando su vida para ayudarme. ¿Por qué?, preguntó Sharon. Para él y su familia, la sangre es más espesa que el agua. Aunque soy una extraña para ellos, soy familia, y la familia es lo primero, respondió ella. Tenías que saber que nos parecemos a la verdadera madre de nuestro papá. Mira este video. Lo demuestra todo. Sharon vio el video de mi familia conociendo a Sandra. No había ninguna duda. 3 generaciones compartían el mismo rostro. Ella ya no podía negar la verdad. Sus hijas tenían pruebas, y las acciones de ella y su esposo fueron contraproducentes. Entonces apareció un hombre en la entrada de la habitación de Susan preguntando por Sharon. Cuando ella admitió que era Sharon Press, él le entregó un gran sobre legal que decía: «Usted ha sido notificado». Sharon cayó de rodillas, sollozando. Susan, furiosa, no sintió lástima. «Mamá, ¿por qué el abuelo puso un contrato en la vida de mi papá biológico?», Susan preguntó, sabiendo que no obtendría una respuesta. Arnold Franklin Press acababa de salir de una reunión corporativa. Mientras caminaba por el pasillo, le entregaron documentos legales. Se sentó en el área de recepción a leerlos. El primer documento fue una demanda contra él y su esposa por negarle a Paul sus derechos legales como padre de sus hijas. El segundo estaba en contra de sus suegros y de él mismo, acusándolos de conspirar para arruinar el matrimonio y la carrera de Paul. Estaba claro que Paul buscaba venganza, exigiendo la custodia exclusiva de sus hijas. Argumentó que si Sandra no lo hubiera encontrado, él nunca habría sabido de ellos. Afirmó abandono moral, sugiriendo que Sharon y Arnold habrían dejado morir a Susan para guardar sus secretos. Demostrar lo contrario en la corte sería difícil dada la cobertura mediática que Arnold recordó cuando él y Paul eran compañeros de cuarto en la universidad y compañeros de equipo de fútbol americano. Ambos habían perseguido a Sharon, pero Paul la convenció. Arnold incluso había sido el padrino de boda en su boda. Sin embargo, el padre de Sharon nunca aprobó a Paul debido a sus antecedentes. Convenció a Arnold de perseguir a Sharon, y Arnold estuvo de acuerdo con la influencia de su padre. Paul se mantuvo ocupado con las asignaciones del FBI, dejando a Sharon y Arnold solos juntos. Eventualmente, Sharon y Arnold se convirtieron en amantes mientras Paul estuvo encubierto durante 2 meses. Su padre había grabado su aventura y confrontó a Paul con la evidencia. Cuando regresó, Sharon, sin saber que estaba embarazada, pensó que la falta de periodo se debía al estrés. Encantada,
Su padre vio a Paul solicitar el divorcio de inmediato cuando nacieron los gemelos. Sabían que Paul era el padre, pero su padre ya había despedido a Paul con cargos falsos. Paul tardó 4 años en limpiar su nombre, durante los cuales abandonó el área en desgracia. Mientras tanto, Sharon y Arnold se casaron y tuvieron 2 hijos. Las cintas sin editar probarían la conspiración entre el padre de Sharon y Arnold para romper el matrimonio. Arnold ahora se preguntaba cómo reaccionaría Sharon cuando saliera a la luz esta verdad. Sandra, yo y el grupo llegamos a nuestra última parada de la noche alrededor de las 9. Agotados después de 14 horas de manejo, pedimos una comida ligera en nuestras habitaciones y rápidamente nos quedamos dormidos hasta la llamada de despertador de las 5 a.m. Sandra y yo nos fuimos temprano porque tuve una reunión secreta con el oficial de policía y un representante del FBI. El resto del grupo salió a las 7 para el viaje de 6 horas. Sandra me dejó en el departamento de policía de Oswego, donde conocí al detective Peter Rogers y al agente del FBI Chad Gerardo. Discutimos el interrogatorio de mi ex-suegro durante más de 1 hora y media. Proporcioné la información de contacto de mi abogado y dejé una memoria USB con todas mis pruebas. Me pusieron bajo protección oficial hasta que salí de la ciudad con una escolta de seguridad. Me llevaron al hospital para una extracción de sangre para ver si podía ser compatible con la médula ósea. Cuando me acerqué a la habitación privada de Susana, escuché a Sandra y Susan hablando. El personal del hospital me reconoció por mi nombre escrito y firmé un libro para una de las enfermeras. Entré en la habitación de Susana. «Papá», dijo Sandra sorprendida. «No te esperaba tan pronto». «Susan, este es nuestro papá, Paul Carlson». Susan parecía frágil, su piel floja y su rostro reflejaba la cercanía del final de la vida. A pesar de esto, su sonrisa era amplia y sus ojos brillaban de esperanza. «Susan, están apresurando la prueba. Debe hacerse en 30 minutos. El resto de la familia se está registrando en sus hoteles. A mis padres les están extrayendo la médula ósea ahora y te conoceremos pronto. Si hay más de una coincidencia, el médico planea hacer un doble trasplante simultáneamente en ambos brazos», dije, tratando de controlar mis emociones. Susan rompió a llorar. Me senté en el borde de su cama y la abracé hasta que se calmó. Sandra capturó una foto de nosotros llorando lágrimas de alegría y alivio. Ella brillaba de orgullo y con razón. Me di cuenta de lo mucho que había hecho y me sentí abrumada al ver a mis 2 hijas juntas por primera vez. «Abuela, abuelo, ven a conocer a mi hermana», dijo Sandra. Los 5 hablamos durante más de 1 hora hasta que entró el médico de Susana, sonriendo. Mi madre y yo éramos la pareja perfecta para Susan. El doctor Proctor preguntó si estábamos listos para que nos registraran para la cirugía a las 6 a.m. al día siguiente. Ambos estuvimos de acuerdo. Mi papá susurró, «Gracias a Dios». Oramos por un milagro todo el camino. «¿No necesitas el permiso de mis padres?», preguntó Susan. «Normalmente, sí, pero recibimos una orden judicial esta mañana gracias al señor Carlson. Nos permite proceder si él o un pariente son compatibles». El juez estuvo de acuerdo en que su madre y su esposo no estaban priorizando sus necesidades. El doctor Proctor explicó. «Mr. Carlson cubrirá todos los costos no cubiertos por el seguro». Sandra sonrió. «No me sorprende, hermana. Con lo que mamá y Arnold hicieron. Papá no tenía elección. Legalmente, él no tenía derechos, así que recurrimos a los tribunales para evitar cualquier retraso. Luego, un guardia de seguridad nos informó que estábamos a punto de aparecer en las noticias nacionales». Susan dirigió la televisión a CNN, que reveló mi identidad como autora de una popular serie de libros con un valor estimado de $440 millones. Sandra, Susan y el médico quedaron asombrados. Mis padres me miraron conmocionados. No tenían idea, pensando que yo era solo un asesor financiero corporativo independiente. «Dios mío, papá», dijo Susan. «He leído todos tus libros. Son geniales.
Me reí. Después de que mi vida anterior fuera destruida, tuve que reinventarme. Escribir fue mi terapia. El éxito del primer libro fue un punto de inflexión, y creció a partir de ahí. Mantengo mis libros actualizados, exponiendo la cruda verdad sobre las situaciones mundiales, las opiniones sociales y la moral, le guste o no a la gente. Por primera vez en 15 años, ingresé en un hospital junto con mi mamá. Mi nueva hija quería compartir una habitación conmigo, pero la seguridad del hospital no se lo permitió. Sandra pasó la noche corriendo entre 3 habitaciones diferentes. Mi papá llamó a algunos familiares para actualizarlos. Sharon y Arnold no estaban contentos cuando llegaron después del trabajo. Su actitud fue recibida con frialdad. Susan les dijo que estaba siendo preparada para una cirugía y que recibiría un trasplante doble de médula ósea por la mañana debido a una orden judicial. ¿Cómo? Sharon le preguntó a mamá Arnold. Mi biografía: papá y su madre son la pareja perfecta. Ambos están donando para que pueda recibir una dosis doble y recuperarme por completo. Susan dijo: mamá, ¿sabes quién es Jason Blackstone? Es tu autor favorito. Bueno, Jason Blackstone es un seudónimo de Paul Earl Carlson Biodad. Sharon y Arnold palidecieron. Esperaban que el caso judicial desapareciera, pero el patrimonio neto de Paul demostró que no buscaba dinero. Él quería justicia. Paul siempre creyó en la ley y el orden, lo que lo convirtió en un agente exitoso hasta su despido. Mamá, ¿sabías que tu padre ha estado bajo custodia del FBI todo el día? Tal vez quieras consultar con la abuela para ver si está en casa. ¿Puedes explicar por qué sucede esto? Sandra y yo queremos saberlo, dijo Susan con una gran sonrisa. Sandra es en algún lugar del hospital, ya sea en la habitación de los papás o en la abuela Pattesen si quieres verla. Sandra y yo estábamos en mi habitación del hospital discutiendo cómo manejaría a su madre cuando Sharon la encontró. Un guardia de seguridad golpeó y asomó la cabeza. Señor Carlson, ¿sabe que Jackie Stader? Dije. Sí. Abrió la puerta y Jackie entró. Jackie había sido mi compañera durante 10 años. La había apoyado durante su divorcio después de que su esposo dejara embarazada a su asistente. Ahora tenía 35 años y era madre soltera, aún adaptándose a la vida de soltera, pero aún usaba su diamante de boda. Mi familia y yo la amábamos, y a menudo me preguntaba por qué no había encontrado a alguien. ¿Qué estás haciendo aquí?, pregunté. Estoy aquí para hacer lo que siempre hago, cuidarte. El Dr. Proctor dijo que habías estado aquí al menos 3 días y sospechabas que eras compatible. Su brazo tardará una semana en sanar. Suficiente para actividades ligeras. Reservé un jet privado y un hotel usando el Cardenal corporativo, explicó Jackie. Sandra me envió un mensaje de texto. Papá, para tu información, ella te ama. Ella no podía mantenerse alejada. Levanté la ceja. El guardia asomó la cabeza. Sharon y Arnold Press quieren verte. ¿Los dejarás entrar? Solo después de que los hayan registrado, dijo Jackie. ¿Cuál es su relación con el señor Carlson?, preguntó el oficial de seguridad. Soy su prometido. ¿No viste mi anillo? Jackie respondió. Sandra me guiñó un ojo y me dijo, ¿te lo dijo? Me reí. Cuando Sharon y Arnold entraron, Sandra habló. Papá, no confiaría en estos dos ni por un momento, dijo ella. Solo están tratando de cubrirse las espaldas. No sabes ni la mitad, Sandra, comenzó Jackie. El abogado de tu papá tiene un video que muestra a tu padrastro recibiendo un cheque de tu abuelo como pago para romper el matrimonio de tus padres. Si tiene éxito, él administraría las finanzas de sus abuelos por una tarifa anual del 3%. ¿Cómo sabes que esto es cierto?, preguntó Sharon. ¿Y quién eres tú, mamá? Ella es prometida de papá y maestra investigadora. Su nombre es Jackie Stader. Confío en ella más que en ti, dijo Sandra con firmeza.
La cara de Sharon se puso blanca. Sus hijas se estaban distanciando de ella y no había nada que pudiera hacer. Jackie dice la verdad, Sharon, le expliqué. Ordené a mi abogado que entregara todas las cintas de video y audio al FBI, incluida una carta de su padre admitiendo que pagó por las grabaciones. El odio de tu padre por mí era tan grande que no le importaba el costo ni a quien usaba para conseguir lo que quería. ¿Es esto cierto? Sharon preguntó a Arnold. Al ver su expresión, ella supo que así era. Sharon se dio cuenta de lo que perdió cuando me divorcié de ella. El único hombre que la amaba de verdad. Jackie, un consejo. No dejes que otros te manipulen como lo hice yo. Paul. Quiero hablar contigo a solas después de la cirugía. Ahora mismo necesito home a casa y reflexionar. Sandra, ¿caminarás conmigo hasta mi auto? Preguntó Sharon. Sandra dijo, volveré pronto. Mamá y yo tenemos que arreglar algunas cosas. Jackie, cuida a papá hasta que regrese. Los vimos irse. Sharon lo mantuvo unido hasta que salió, luego comenzó a llorar. Tanto Jackie como yo entendimos que ella no tenía idea de lo que se había hecho hasta ahora. Arnold, nacido con una cuchara de plata, quedó paralizado por el miedo. La verdad había salido a la luz y su vida estaba destrozada. Sharon nunca volvería a confiar en él. Paul, temía este día. Pensé que nunca volverías. Si nos hubiéramos conocido accidentalmente, podría haberlo ignorado, dijo Arnold. Nunca vi que esto sucediera. Lo mejor es que me vaya y no diga más. Se fue, dejándonos solos. Miré a Jackie, haciéndola sonrojarse por primera vez. La estaba mirando como debería hacerlo un hombre enamorado. Por una vez me estaba abriendo. ¿Estaba jugando conmigo? ¿Estaba finalmente admitiendo sus verdaderos sentimientos? ¿La amaba como amiga o algo más? De cualquier manera, mis hijas me habían despertado. Había estado viviendo en las sombras de los demás, encontrando alegría en su emoción en lugar de crear la mía propia. Jackie, tenemos mucho de qué hablar mientras estoy en recuperación, dije en voz baja. Estos últimos días me han despertado. Me volví complaciente conformándome con estar al margen en lugar de estar en el juego. Paul, cuando me divorcié, tú interviniste. Mis hijos aún eran pequeños. Has sido más un padre para ellos que su propio padre. Desde partidos de béisbol hasta bailes de padre e hija, siempre estuviste ahí. Sé por qué me pagas bien, más que la tarifa habitual. Quieres asegurarte de que los niños en tu corazón sean atendidos, dijo Jackie. En sus cumpleaños siempre te pasabas de la raya, convirtiéndolos en la envidia de sus amigos. Durante las vacaciones de verano, nos llevaste a viajes especiales, creando recuerdos para toda la vida. Respondes a sus preguntas como debería hacerlo un padre. Ellos te aman y tú los amas a ellos. Tu único problema es tu miedo al compromiso. Traté de hablar, pero no pude. Jackie tenía razón y sus palabras me golpearon duro. Sandres también. Me acerqué a Jackie y me senté a su lado, tomándole la mano. La miré a los ojos, reuniendo mis pensamientos. Sharon me engañó. El poder de su padre me intimidaba. Mi mejor amigo me traicionó. Vivía con una amenaza constante en mi vida. Me puse en modo de protección. Hasta hace unos días, no me di cuenta. Ahora que lo he hecho, ¿podemos tener nuestra primera cita real o es demasiado tarde para ti y para mí? Pregunté. Te llevó lo suficiente, viejo tonto, dijo Jackie antes de besarme. Estoy enviando mensajes de texto a nuestros hijos para decirles que ahora son pareja y que están resolviendo las cosas. Bastante seguro de ti mismo, dije. Le envié un mensaje de texto a Sandra, agradeciéndole y preguntándole si todo estaba bien. Sandra respondió, mamá no lo sabía. Ella se lo está tomando con fuerza. Volveré esta noche. Hazle saber a Susan.
Jackie y yo subimos a la habitación de Susana después de presentarle a Jackie como mi novia. Le contamos lo que había sucedido antes y le mostramos el mensaje de Sandra. Acabábamos de terminar cuando entró mi hermana Bárbara. Solo tenía que conocerla. Bárbara dijo: Jackie, ¿qué estás haciendo aquí? Quiero decir algo. Pero Barb lo descubrió. Finalmente se dio cuenta, ¿no? Ella dijo con una sonrisa. Le llevó el tiempo suficiente. Susan, ella es tu tía Bárbara y el hombre que entra es tu tío Lou, el esposo de Bárbara. Dije que pronto aprenderás que decimos lo que pensamos, nos guste o no. Me excusé y fui a la estación de enfermeras. Le envié un mensaje de texto a Sandra para preguntarle sobre las preferencias de pizza de Susans. Ella respondió que a Susan le gusta todo menos las anchoas. Pedí 3 pizzas extra grandes y 3 colas de 2 litros para una entrega rápida. También llamé a papá, pidiéndole que llevara a mamá a una fiesta de pizza en 30 minutos. Presionamos la regla de no comer durante 8 horas, pero nos dejamos llevar. La enfermera jefe vino a calmarnos, pero se fue con una rebanada de pizza. Más tarde ella me detuvo y dijo: tus acciones levantaron el ánimo de todo el piso. No puedo agradecerles lo suficiente. A las 4:00 am nos llevaron a mí y a mi mamá a prepararnos para la operación. Nos apoyamos mutuamente hasta que fuimos arrastrados. Me quedé despierto hasta que entró la medicación. Cuando desperté, ya estaba hecho. Ahora vino la espera y la oración. El doctor Proctor informó a todos que la transferencia de médula ósea salió bien, pero que tomaría algunas horas ver si se demoraba. Lo hizo. Al escuchar esto, la mayoría de la familia comenzó a prepararse para irse a casa. Jackie, dije, es la peor paciente de la historia. Pero no estoy enfermo, respondí. Eres como un toro en una cacharrería, impaciente, rebelde y miserable. Sigue así y tendrás una mala reputación, me dijo Jackie. Jackie dijo que mi madre estaba bien. Una vez que estuvo segura de que estaba estable, me devolvió el teléfono. Los primeros mensajes que vi fueron de los hijos de Jackie, ambos preguntando: ¿cuándo recibirá su anillo de compromiso? Papá, ¿cuándo conocemos a nuestras nuevas hermanas? Jackie, tus hijos son inteligentes, le dije, mostrándole el teléfono. Les dije que venía a Oswego a cuidarte. Después de la operación. Tenían muchas preguntas y salió toda la historia. No se sorprendieron, dijeron: mamá, él siempre nos trató como si fuéramos suyos. La mayoría de nuestros amigos desearían que sus papás fueran como él. Siempre lo hemos visto como nuestro papá, explicó Jackie. Leyó la nota y me miró con lágrimas en los ojos. Supongo que tendremos un compromiso corto, dije con una sonrisa. ¿Has oído hablar de los gemelos? Sandra y su madre están con Susan. Ella lo está haciendo bien, considerando todo. Aunque todavía está medicada, hace muchas preguntas, reveló Jackie. Sandra le habló de la fiesta de la pizza. Susan no puede superar lo mucho que se parece a su tía y su abuela. Ella no puede esperar a un día de chicas con ellas. Cuando se recupere, búscame mis pantalones. Quiero verla yo mismo y luego ver a mamá, dije. Las enfermeras trataron de detenerme, diciendo que era demasiado pronto después de la cirugía, pero insistí. Así que nos fuimos, tomados de la mano. Sorprendentemente, mi dolor era manejable. Jackie y yo notamos la mejoría de Susana de inmediato. Su tez era mejor, y el brillo en sus ojos casi hizo llorar a los míos. ¿Quiénes son Tammy y Timothy Stutter? Sandra les preguntó a mis hijos, de 13 y 11 años, ¿por qué? Jackie respondió. Recibí una solicitud de amistad de Facebook de ellos esta mañana. También Susan, dijo Sandra. Los dos necesitan leer lo que me enviaron, dije, entregándole a Sandra mi teléfono. Ella lo leyó, sonrió y se lo pasó a Susan. Quiero que esto vuelva a agregar sus números de teléfono a mis contactos, dije.
Sharon luego preguntó si podía hablar conmigo en privado, así que fuimos a la sala de espera. Paul, anoche tuve una larga charla con mi madre. Ella admitió recordar el odio de papá hacia ti, pero nunca esperó esto. Mis hijas quieren terminar el año escolar aquí y luego vivir contigo. Quieren que su apellido se cambie por el tuyo y sienten que lo que Arnold y yo hicimos es imperdonable, reveló Sharon. No puedo discutir con ellos. Dejaron en claro que irán a la corte si me niego. Ya no confían en mí y no puedo culparlos. ¿Los dejarás venir? Conoces a mi familia. No me dejaron negarme sin importar cómo me sintiera. Con mucho gusto los aceptaré. Jackie también lo hará. Solo necesitaremos un lugar más grande. Retiraré la demanda en tu contra si aceptas la custodia compartida, respondí. La demanda seguirá adelante contra el resto de su familia. Los gemelos tienen la edad suficiente para decidir el resto. Sharon aceptó la custodia compartida. Le ofrecí pagar por su cambio de nombre, pero ella lo rechazó. Volvimos juntos a la habitación de Susana. Las chicas nos observaban atentamente. Jackie, parece que vamos a necesitar al menos una casa de 6 habitaciones, dije. Jackie sonrió y las chicas gritaron de alegría. Sharon dijo, chicas, tu padre y yo estamos de acuerdo. Obtienes tus deseos. Si Jackie está de acuerdo, llamaré al abogado mañana para iniciar el proceso legal para su cambio de nombre. Paul, preguntó Jackie, ¿estás listo para esto? ¿Una casa con hijos adolescentes? Nadie está listo, pero se adapta bien. Me estoy acostumbrando a la idea de que 2 lleven mi nombre, dije, que sean 4. Tam y Tim quieren que los adoptes. Ya están firmando sus nombres como Carlson, dijo Jackie. Llame a la firma Roger Mausers para comenzar con el papeleo. Luego envíe un mensaje de texto a los niños para informarles nuestros planes. Averigüemos qué área tiene las mejores escuelas para que sepamos dónde buscar nuestro nuevo hogar. Sandra cogió su teléfono, abrió sus contactos e hizo una llamada por altavoz. Hola, dijo Tammy. ¿Quién eres y qué quieres? Ella es Sandra, tu próxima hermana mayor. ¿Times está contigo? Sandra me explicó. ¿Puedes probarlo? Porque no puedo, dijo Tammy. Papá nos enseñó a no recibir llamadas o mensajes de fuentes desconocidas sin pruebas. ¿En serio, me estás estafando? Tammy, Paul y yo nos vamos a casar, dijo Jackie. Estabas hablando con la hija de Paul, Sandra. Todos iban a ser Carlsens. Susan y yo estamos cambiando nuestro apellido, y tu papá y yo hemos comenzado el proceso para que él te adopte y cambie tu nombre a Carlson también. Sandra agregó. Dulce. Hazle saber a papá que ya era hora. ¿Cómo está Susan? Timoteo respondió. Hemos estado esperando escuchar. Jackie y yo intercambiamos una mirada presenciando la primera conversación de nuestra familia mixta. Ella apretó mi mano en señal de apoyo. Estoy mejorando, dijo Susan. Hasta ahora todo bien. Les enviaré un mensaje de texto a los dos para que puedan agregar mi número. Susan, Sandra, nuestro papá es el único padre que hemos conocido. Nuestro biopapá se fue antes de que lo conociéramos. Tu papá ha sido mejor que cualquiera de los padres de nuestros amigos. Mamá ha estado enamorada de él durante mucho tiempo. Cuando nos juntamos, necesitamos que aceptes que todos somos hermanos, nada más y nada menos. Tammy y yo no dejaremos que nada se interponga entre ellos, dijo Timothy con firmeza. Mis 2 hijas aceptaron a Jackie con los ojos llenos de lágrimas. Están mostrando tu moral y estándares. Deberías estar orgulloso de que se hayan tomado en serio tus valores. Lo estaba. Nos despedimos por ahora y nos dirigimos a ver a mi mamá. Papá estaba con ella cuando entramos, tomándolos por sorpresa. Mi papá vio una mirada de Jackie que lo hizo sonreír. Él sabía que algo pasaba.
Mamá, dije. Ya estás despierto. ¿Has visto a Susan? ¿Cómo se ve? Su tez está mejorando y su ánimo está levantado, así que se ve bien. Pero aún es demasiado pronto para decirlo, respondí. Necesitamos tener una charla seria si ambos tienen tiempo. No íbamos a ninguna parte, así que vamos a ello, respondió mi papá. Susan y Sandra vivirán conmigo después del año escolar. Cambiarán su apellido por el nuestro, dije. Sharon aceptó la custodia compartida y el cambio de nombre. Fue idea de los gemelos. Eso es maravilloso, dijeron mis padres. Eso no es todo, agregó Jackie. Tu hijo ha decidido convertirme en una mujer honesta. Elizabeth, ¿estás lista para ayudar a planear una boda? Mi mamá tenía los ojos llorosos y mi papá tenía una gran sonrisa. No tenían que decir que lo aprobaban. Sabíamos que adoptaría a Tammy y Timothy y que tomarían mi apellido. Además, Jackie y yo empezaremos a buscar casa en cuanto volvamos. Yo agregué. ¿Qué te sacó la cabeza de la espalda?, preguntó mi papá. Todos sabíamos cómo se sentían el uno por el otro. He estado tratando de obtener la aprobación de tu madre para hacerte entrar en razón. Earl Carlson, compórtate. No estás en el patio vendiendo un auto. Mamá dijo. Jackie, ¿has pensado en tus planes de boda? No lo hemos discutido mucho, pero como estamos mezclando 3 familias, debería ser un asunto familiar. Barb puede ser mi dama de honor, el padrino de Lou Paul, sus cuñados como acomodadores, Susan y Sandra como damas de honor, Tammy como la niña de las flores y Timothy como portador del anillo. Papá, ¿me acompañarás al altar con mi padre?, dijo Jackie con una sonrisa. Depende de quién pague la factura y de si el hoyo 19 está lleno de Jack Daniels, respondió papá, riendo. ¿Qué piensas, Paul?, preguntó Jackie. Es perfecto. Nos unirá a todos. Si eso es lo que quieres, hagámoslo, le respondí. ¿Deberíamos invitar a Sharon? Mis padres dijeron firmemente, no, mamá. Papá, en las próximas semanas, los medios revelarán mucho. Estoy demandando al gobierno federal. Los padres de Sharon y su esposo, creo que Sharon sufría tanto como yo. Pagué el precio hace años, y ahora Sharon lo está pagando de una manera que solo podemos imaginar. Ella piensa que ha perdido a sus hijas para siempre, le expliqué. Invitarla podría ayudar a los gemelos a forjar una nueva relación y dejar atrás el pasado. Jackie y mis padres me miraron asombrados. ¿De dónde vino esa sabiduría?, mi papá preguntó seriamente. Estos últimos días me han enseñado mucho, respondí, sosteniendo la mano de Jackie. La llegada de Sandra me hizo comprender la vida de nuevo. Regresamos a mi habitación y rápidamente me quedé dormida. Agotado por la cirugía. Jackie se quedó a mi lado y vio las noticias. Christopher McCormick y Arnold Press habían sido arrestados por mentirle al FBI. La persona detrás del contrato sobre mi vida convirtió la evidencia del Estado. Mi abogado dio a conocer detalles de mi despido del FBI, lo que provocó una revisión interna. Cuando desperté, Jackie me avisó. El Dr. Proctor nos informó que mi madre y yo seríamos dados de alta al día siguiente. Necesitará seguimientos y que le quiten los puntos, dijo. Susan está mejor de lo esperado. La gran pregunta es cómo responderá a medida que deje de tomar sus medicamentos. Hablamos con mis padres, quienes decidieron no abandonar la ciudad hasta que Susan estuviera en camino a la recuperación. Volarían de regreso con nosotros en el avión privado que papá reservó en el mismo hotel que Jackie, y el conductor del autobús recibió instrucciones de regresar. Durante los siguientes días, los medios expusieron el engaño, las puñaladas por la espalda y los acuerdos políticos que arruinaron mi matrimonio y mi carrera. Pasaron un día discutiendo cómo el padre de Sharon la manipuló para que creyera en los rumores y mentiras. Sharon fue disecada públicamente como una rana. Jackie y yo nos dirigíamos a visitar a Susan por última vez antes de ir a casa.
La doctora Procter había dicho con orgullo que estaba en camino a una recuperación total. A alguien le debe haber disgustado la prensa negativa sobre los tratos pasados de la Fed conmigo porque se otorgó el comunicado de seguridad que mi editor y yo estábamos esperando. Más de 1 millón de copias impresas saldrían al mercado en 2 semanas. Recibí 2 primeras ediciones durante la noche. Después de firmarlos, Jackie los envolvió y los escondimos en una bolsa de compras. Nos aseguramos de que Sandra estuviera allí cuando entramos en la habitación de Susana. Tu papá y yo hemos fijado la fecha de la boda para el primer fin de semana de agosto. La tía Bárbara será mi dama de honor. Me preguntaba si ustedes dos serían mis damas de honor. Preguntó Jackie. Susan exclamó, demonios, sí, Jackie. Cuando entré por primera vez a la oficina de papá, estaba asustada. Me reconociste de inmediato y dijiste, eres la hija de Sharon S. ¿Cómo vamos a manejar esto? Me dejó atónito. Me aceptaste desde el primer día. Estaré orgullosa en tu fiesta de bodas si me permites llamarte mamá. Vi cómo los 3 se abrazaban. Fue maravilloso ver a Susan literalmente saltar de la cama. Cuando las cosas se calmaron, saqué los regalos y les entregué a cada uno una primera edición firmada de mi libro con el mensaje a una de las 2 mujeres más bonitas que me llaman papá con amor, Jason Blackstone o Paule Earl Carlson. Susan estaba extasiada cuando lo desenvolvió. Fue mi libro más grande hasta ahora, más de 600 páginas. Su rostro brillaba de orgullo, sabiendo que aún no había sido liberado. Abrió el COVID, vio mi nota y luego la perdió. Papá, ya has hecho mucho. No necesitaba esto, sollozó, corriendo a mis brazos antes de que entraras en mi vida. El personal del hospital dijo que solo me quedaban unos días. Sandra también lo sabía. Desconozco por qué fue al ático, pero me alegro de que lo hiciera porque nos trajo a ti. Ella me abrazó con fuerza y Sandra nos observó durante unos segundos. Papá, debería saber que el Dr. Procter cree que si Susan solo hubiera recibido un trasplante, no habría funcionado. El doble trasplante conmocionó a su cuerpo para que respondiera. En los últimos 6 días, ha ganado 10 libras, explicó Sandra. No sabía si vendrías, pero no lo dudaste. Trajiste una tribu. Gracias a la familia, estoy recuperando a mi mejor amiga. ¿Cómo aguanta tu mamá? Pregunté, tratando de cambiar el tono. Ella solicitó el divorcio y va a terapia para lidiar con toda una vida de mentiras. Ella ahora entiende por lo que pasaste y está avergonzada, dijo Susan. Ella dice que solo alguien que lo haya experimentado puede entender que es un infierno en vida. Su trabajo y amigos son su apoyo. Mamá es fuerte y lo superará. La clave será lograr que vuelva a confiar. En este momento, ella no sabe a quién o qué creer, Sandra. Incluso con el apoyo familiar, puede llevar años recuperar la confianza. Requiere un acto de fe inesperado. Para mí, fue Sandra entrando por la puerta de mi oficina. Dije, gracias a Dios que lo hiciste. Paul me hizo creer que moriría como una solterona esperándolo. Jackie agregó con humor. Ahora, chicas, apoyen a su padre para que pueda capturar algunas fotos. El mejor será un 8x10 para su escritorio. Cuando bajamos del avión, nos sorprendieron los padres y los hijos de Jackie allí para saludarnos. Los niños casi me derriban con su emoción, que se extendió a todos nosotros. A mi papá le gustaba escucharlos llamarme papá. Me di cuenta de que Times tendría 2 hermanas mayores y una menor como yo. Tammy abrazó a mi mamá y me dijo, me alegro de que te estés convirtiendo en mi abuela. Reflexioné sobre lo rápido que estaba cambiando mi vida. Con bendiciones inesperadas, Jackie y yo decidimos dejar de lado nuestros planes previos a Sandra hasta después de la boda. Jackie conocía nuestras necesidades, así que dejé que ella se encargara de encontrar un nuevo hogar. Esto me dio tiempo para escribir mi primer libro de ficción. Mis trabajos anteriores expusieron la corrupción y los encubrimientos.
Nos mantuvimos en contacto con los gemelos y Jackie encontró una propiedad de 20 acres con un granero que necesitaba reparación. Susan estaba mejorando y regresó a la escuela a tiempo parcial. Hicimos un diseño firme de nuestra casa con acero y ladrillo, que incluía una cocina al aire libre, un patio grande, una piscina y un garaje de 4 bahías. El reducido tiempo de oficina de Jackie me permitió trabajar más duro. Con la ayuda de un editor de mi editorial, escribí más de 300 páginas y publiqué mi primer libro con mi nombre real. Sharon usó a mi abogado para divorciarse de Arnold, asegurando la pensión alimenticia y los costos de educación. Mis casos estaban en mediación ya que perdieron la voluntad de pelear contra Tammy. Timothy, Jackie y yo esperábamos la llegada de los gemelos después de su último día escolar. Timothy los vio conduciendo por nuestro nuevo camino de entrada. Todos salimos a saludarlos. Cuando salieron del Explorer, me di cuenta de que la recuperación de Susan era tan notable que no podía distinguirla de Sandra. Jackie susurró, lo resolveremos. Timothy, interpretando al hermano mayor, llevó su equipaje mientras Jackie mostraba la casa. En mi oficina, 3 copias de mi último libro, Bendiciones Inesperadas, estaban sobre mi escritorio. Era una historia ficticia de US Channel,